7 de Salmos. La palabra es a partir del Salmos 29. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Leamos los versículos 1 al 4. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. Hasta llamando seres celestiales, hijos de los poderosos. Pueblo de Dios, den la gloria a Jehová. Den la gloria y poder a Dios. Nosotros debemos entregarle a Dios la gloria que se merece. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Esto significa en estado de acto de santidad. La voz de Dios está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Está comparando el trueno con la voz de Dios. El Señor está sobre las aguas impetuosas. ¿Han escuchado alguna vez el sonido de las cataratas? Es majestuosa. Versículos 5 al 8. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. Dijo, la voz del Señor desgaja los cedros. Significa que aunque las personas sean fuertes y hermosos como el cedro, Dios los puede quebrar. Líbano se encuentra al norte. Dijo, y que el Hermón salte cual toro salvaje. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, en Reina Valera 60. Sirión también es llamado Hebrón, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 9. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. Los ráfagas de rayos golpeando el cielo caen haciendo estruendosos sonidos. La voz de Dios sacude el desierto, hace temblar el desierto, hace temblar el desierto de Cades. Cades significa Cades Barnea. Se encuentra al sur de Palestina. Leamos los versículos 9 al 11. La voz del Señor retuerce los nobles, o hace parir a las siervas, y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor hace parir a las siervas. Siervas son animales débiles de carácter. Significa que las siervas encintas llegan a abortar a su cría por el susto del sonido de truenos. El Señor deja desnudos los bosques. Dios hace caer árboles de los montes por lluvia e inundaciones. Y nosotros debemos dar la gloria que Dios se merece. Dios da fuerza, paz y bendición a su pueblo. Continuamos con Salmos capítulo 30. Por la noche hay llanto, y por la mañana habrá gritos de alegría. Leamos los versículos 1 al 3. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste.
porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Dios exalta a los fieles en medio de los muchos enemigos. Al clamar a Dios, el Señor lo rescató de lugares peligrosos. Seol es sepulcro. En el Nuevo Testamento dice también que es el infierno. También lo toma como muerte. Dios nos rescata del profundo sepulcro y muerte. En el versículo 4 dice: canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. En el versículo 5, porque solo un instante dura su enojo, pero la bondad que Dios da dura para siempre. Por la noche nos inundó los llantos, tiempo de mucha tribulación, mucha angustia, mucha tristeza. Pero los fieles nos arrepentimos y clamamos a Dios. Por la mañana nos vendrá la alegría. Siempre habrá momentos que recibamos castigos de Dios, pero no se desanime. No desanimarse es tener fe. Versículos 6 al 10. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro, y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Está hablando cuando tengo paz. Jamás seré conmovido. Dios me sostiene fuerte con su gracia. Pero cuando nosotros pecamos y hacemos algo injusto, Dios esconde su rostro. Entonces nos sobreviene gran dificultad y desánimo. En ese momento, nosotros clamamos a Dios y pedimos su misericordia. En el versículo 9 dijo: ¿qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Qué esperanza tendré? Dios mío, escucha mi oración. Dios, tú eres mi ayuda, por eso no tengo temor. Nosotros no debemos enorgullecernos, no debemos envanecernos, siempre debemos tener mucho cuidado. Versículo 11 al 12. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Versión Reina Valera 60. Dios ha transformado mi tristeza en danza. Me quitó mi ropa de luto y me vistió de alegría. En el versículo 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Ahora te alabaré para siempre. Continuamos con el Salmos 31. ¿Cuál es la causa de nuestro dolor? Leamos los versículos 1 al 5. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permita que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído, y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza.
Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. En ti, Señor, busco mi refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Cuando un fiel fracasa, cuando seguimos la codicia, cuando nos enorgullecemos, cuando estamos en medio del pecado. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y volver a Dios. Debemos clamar a Dios, porque Dios es mi roca y mi fortaleza. Guíame, pues, eres mi roca y mi fortaleza, dice. En el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Versículo 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Significa que David está entregando su vida a Dios. En el versículo 5 dijo, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Aquí hay una importante llave. Hay una llave que resuelve los problemas. Dios cuida de los fieles que andan en la verdad. Hermanos, estén firmes sobre la palabra de Dios. No cedan la palabra. No confabulen con el mundo. El mundo me pide que ceda la verdad y me rinda a él. Versículos 6 al 10. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Yo no sirvo a los ídolos, yo solo confío en Dios. Solo Dios es mi gozo y mi única gracia. Dios conoce toda mi aflicción y angustia. En el versículo 8 dice, Dios no me entregará en manos de mis enemigos. Puso mis pies sobre un lugar espacioso. Nosotros no adoramos haciendo ídolos. Pero, ¿qué clase de ídolos servimos? En el mandamiento dice, no tendrás otros dioses. No hagas imágenes ni te inclines ante él. Hoy en día, nosotros no actuamos así, pero igual nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Hoy en día, nuestro ídolo es el dinero, también todo lo que amamos más que a Dios, también todo lo que dependemos más que a Dios, también tenemos algo que le tememos más que a Dios. Eso también es ídolo. ¿Usted ha cedido la palabra de Dios y ha obtenido beneficio? ¿Qué beneficios ha obtenido confraternizando con el mundo? Nosotros no tenemos que comer de la comida ofrecida a los ídolos. Nosotros gozamos por Dios y Dios derrama gracia sobre nosotros. Actualmente, la angustia y la preocupación nos está acabando y la tristeza está acabando con mis fuerzas. Y cada hora se siente que se va la vida y lo único que sale son suspiros. Y dijo, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Los fieles nos debilitamos cuando pecamos.
debemos arrepentirnos del pecado. Leamos los versículos 11 al 18. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Mis prójimos se burlan de mí, mis amigos me dejan. Todos los que me ven por el camino de mí huyen. En el versículo 12 dijo, me han olvidado como si hubiera muerto. Soy una vasija hecha pedazos. Versículo 13. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Dios mío, todo esto es causa de mis pecados. Perdóname, Señor. Versículo 14. Ahora yo confío en ti, Señor. Tú eres, Señor mi Dios. Versículo 15. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Versículo 16 dice, que irradie tu faz sobre tu siervo. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos. Hay esperanza para los fieles que se arrepienten. Versículo 19 al 24. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges, de las intrigas humanas en tu morada los resguardas, de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí, cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante, cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Dios restaura a los fieles que se arrepienten. Dios concede su misericordia a los que le temen, a los que se refugian en Él. Haces que los malvados caigan en sus artimañas. Dios esconde a su pueblo en lugares secretos. En el versículo 20 dice, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Nos rescatas de las intrigas humanas y de las burlas de los malvados. En el versículo 21, Dios nos protege con una ciudad fortificada. Dios nos derrama un gran amor. Versículo 22, dije apresuradamente, he sido cortado de tu presencia. Yo he clamado a ti, me he arrepentido. Ahora Dios
ha escuchado nuestra voz suplicante. Versículo 23 dijo, todos los fieles amen a Dios. Él protege a los dignos de confianza. Los fieles son los que cumplen con la palabra. Dios a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Dios fortalece nuestro corazón. Continuamos con el Salmos 32. Bendito es aquel que ha recibido el perdón de Dios. Leamos los versículos 1 al 5. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, Selah. Nosotros hemos recibido el perdón de las transgresiones. Nuestros pecados fueron cubiertos. Somos bendecidos. ¿Qué son las transgresiones? Tiene significado de evadir, violar algo. Las transgresiones también son pecados. ¿Qué es pecado? Pecado significa haberse salido del blanco, es decir, haberse desviado. Desviarse del blanco es haberse pasado del límite. Eso significa pecado. Esto es haberse pasado de la línea del límite de la verdad de Dios. Versículo 2 dijo, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres culpable. Significa, bendecido es aquel hombre a quien Dios le dice así, pero en realidad somos pecadores. Yo recibo castigo de Dios. En el versículo 3 dice, todo el día he gemido, mis huesos se fueron envejeciendo. Versículo 4, día y noche la mano de Dios pesa sobre mí. Mi fuerza se fue debilitando, mi corazón se ha secado, como los granos que no han recibido lluvia en días de calor. Como que me encuentro en medio de la sequedad, ya no puedo aguantar más. Así se siente, como que la gracia de Dios no desciende. No desciende el consuelo de Dios sobre el fiel. Entonces, ¿nosotros podremos vivir así? En el versículo 5 dice, confesé mi pecado. Dios mío, he cometido tal pecado, soy pecador. Lo confieso sin ocultar mis pecados. Aquel que se arrepiente de esta manera tiene esperanza. En ese momento, Dios perdona todos nuestros pecados. Versículos 6 al 11. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación, Selah. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían.
Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Dijo, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Hay tiempos justos para encontrarnos con Dios. Significa que Dios da oportunidad para arrepentirse. Significa que se arrepienta en el momento que Dios dé oportunidad para hacerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 16. No debemos perder el momento para arrepentirnos. Al que se arrepiente, Dios será su protección. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. En el versículo 7 dijo, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Yo te voy a enseñar, sigue bien por ese camino. Yo te hablaré, tú escúchalo bien, no actúes sin discernimiento. En el versículo 9 dice, no sea como el mulo o el caballo. Al mulo o al caballo hay que colocarles riendas para que obedezcan. No seas terco, no seas orgulloso, no quieras hacer todo como tú quieras. ¿Por qué quieres apartarte de la voluntad de Dios y hacer lo que quieras? Si a los caballos o mulos no le ponen freno y rienda, no obedecen lo que la persona le dice. Hay miembros de la iglesia que no escuchan la verdad hasta el final, no se arrepienten de su orgullo, no obedecen a las palabras de Dios. Ellos menosprecian las normas de la iglesia, no obedecen las indicaciones del superior, ellos viven como les gusta. Serán creyentes del Señor, pero tendrán muchas aflicciones. Pero si ellos se arrepienten y confían en Dios, Dios los amará. En el versículo 11 dijo, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Dios da gozo a los rectos de corazón. ¿Cuál es la prueba de que nos apartamos de la palabra de Dios? Eso es que Dios aparta de nosotros su gracia. Entonces, también desaparece alegría y satisfacción. Indica momentos de arrepentirse. Continuamos con el estudio de Salmos 33. Seamos fieles, gozosos por Dios. Leamos los versículos 1 al 5. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanza con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. En el versículo 1 dijo, canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Estamos llenos de la alegría de Dios. Debemos elevar alabanza y gratitud. Estamos llenos de gozo. En el tiempo del Antiguo Testamento alababan a Dios usando diversos instrumentos. Tocaron arpas y liras. Alabaron a Dios tocando y danzando. En este tiempo del Nuevo Testamento, ¿podemos alabar a Dios danzando? ¿Es un culto correcto? En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios recibió los cultos de ceremonias y ritos. Sirvieron entregando toro,
sacrificando cabras y ovejas. Quebraron el cuello de la paloma, esparcieron su sangre. También los quemaron. Ahora, ¿matamos toros y ovejas en el templo? ¿Traemos sangre de animales ante Dios? El formato del culto del Antiguo Testamento era ritos y ceremonias. ¿Cómo es la forma de culto en el tiempo del Nuevo Testamento? En este tiempo debemos dar el culto a Dios en espíritu y en verdad. Esto es culto espiritual. Este es un culto consagrado. El culto debe ser solemne. En el versículo 3 dijo, cántenle con cántico nuevo. Cántico nuevo lo cantan los fieles que han renacido. Esto se produce cuando el fiel ha comprendido la gracia de Dios y dan la alabanza a Dios. Alabamos por todas las maravillas que Dios hizo. Alabamos la justicia, la fidelidad y el amor de Dios. Versículos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Toma toda la tierra al Señor. Órenlo, tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. En el versículo 8 dijo, tema toda la tierra del Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo. Dios creó todo con su palabra. Dios hizo los cielos, y con su palabra Dios creó todas las cosas. Dijo, Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Él pone en depósitos los abismos. Versículo 10 al 17. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Dios frustra los planes de los malvados, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Versículo 12 dice, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Dios observa desde el cielo a la humanidad. Dios observa sus actos. En el versículo 16 dijo, no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. La salvación no se obtiene por poderío militar. No hay soldado que pueda salvarse con su fuerza. Significa que no se jacte con su fuerza delante de Dios, que no jacte de su capacidad ni sabiduría, ni tampoco se jacte de su experiencia. Esos son los sabios. Versículo 18 al 22. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón.
porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Dios cuida de los que le temen, rescata de la muerte sus almas. Dios los salva en tiempos de hambre. Amós, capítulo 8, versículo 11. Hay tiempos de sequía y hambre que no se podrá escuchar la palabra de la verdad. Dios salva a las personas que temen a Dios en tiempos de sequía. Dios se vuelve mi ayuda. El Señor es mi escudo. Continuamos con el capítulo 34 de Salmos. ¿Cuál es el secreto de vivir por mucho tiempo? Leamos versículos 1 al 5. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Los oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Versículos 6 al 7. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. David solo bendijo y alabó a Dios. En el versículo 2 dijo, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Estuve en peligro y Dios me libró. Esperé en Dios y radió su luz del rostro de Dios. Clamé en medio de mis angustias y Dios escuchó mi oración. Versículo 6. Salva a los fieles de la tribulación. En el versículo 7 dijo que los ángeles rodean a los fieles que temen a Dios. Dios envía a sus ángeles para proteger a los que temen a Dios. Versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Dichoso el que se refugia en Dios, dice. Nada le faltará a los que temen a Jehová. También lo vimos en Salmos capítulo 23. A los que buscan a Jehová no les faltará nada, y les proveerá de todo lo que les hace falta. Versículo 11 al 14. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a buscar enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Llamó, hijos míos. Los hijos se refieren a los fieles humildes. Dijo, vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Hay maneras de desear la vida y gozar de días felices. Dijo, que refrene su lengua de hablar el mal, cuidar sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Significa que digan buenas palabras, que hablen palabras que vayan acorde a la verdad. Dios se alegrará de estas palabras. Versículo 15 al 18. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿A dónde están dirigidos los oídos de Dios? ¿A dónde están dirigidos los ojos de Dios? Hacia los justos. Los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Los oídos de Dios están atentos a sus ruegos. El rostro de Dios está dirigido hacia ellos. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Debemos ser humildes y de corazón contrito. Debemos tener corazón arrepentido y quebrantado. Versículo 19 al 22. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Los justos tienen muchas angustias, pero el Señor los librará de todas ellas. Los malvados son condenados. Dios salva a sus siervos. Dios libra a todas las personas que en Él se refugian. Hermanos, demos gracias a la gracia de Dios. Muchas gracias.